¿Qué pasaría si el que vivimos el año pasado fue el mejor traspaso y el mayor traspaso y el más sorprendente de la historia de la liga? Pero es que vivimos en hace 15 años el que podía haber sido uno de los mejores traspasos de la historia también y que fue la mayor sorpresa de la historia porque la propia NBA vetó el traspaso. Estamos hablando del traspaso de Chris Paul, de Pau Gasol, que bueno, como en aquel momento los Hornets, que eran el equipo de New Orleans, recordamos, se llamaban New Orleans Hornets y Charlotte Bobcats, ¿vale? Pues el equipo perdió su dueño porque no me acuerdo si es que no era rentable ya o que obligaron a venderlo o algo así, y durante el proceso en el que lo vendía o no, el comisionado con el resto de 29 equipos por papeles, o sea, por legalidad, eran los dueños de ese equipo. Con lo cual, al no ser un equipo de alguien, los demás dueños de equipo pudieron vetar el traspaso. ¿Por qué? Porque, claro, era meter a Chris Paul, que en aquel momento era el mejor base de la liga, segundo mejor base de la liga, ya va por gusto un poco, con el mejor Kobe Bryant, justo después de haber ganado su quinto anillo Kobe Bryant. ¿Qué pasó? Pues que Dallas le pega un palizón a los Lakers en la segunda ronda de los playoffs de 2011. Primera ronda gana Lakers a unos jovencísimos Oklahoma City Thunder, momento en el que yo me aficioné expresamente ahí al señor Kevin Durant. ¿Y qué pasa? Pues que la prensa de Los Ángeles es una de las peores prensas que puede existir en cuanto a hacer carnicería del jugador que en aquel momento, en ese momento, ellos piensan que es el culpable del mal hacer de los Lakers. En vez de mirar para mi punto de vista, a la oficina y ver que no había movimiento, porque lo habían tapado 2 anillos entre años de los Lakers, 3 finales seguidas, etcétera, pero el equipo necesitaba compensación en cuanto a edad, sobre todo no había base porque Derek Fisher estaba ya muy mayor y no en esa serie le pegó un palizón Jason Terry y JJ Barea increíble a Derek Fisher, pero todas las miradas se fueron a Don Pau Gasol, que Don Nowitzki estaba imparable. Nowitzki fue una locura. Y en finales de conferencia, he dicho antes Oklahoma, me he equivocado. Finales de conferencia, Oklahoma-Dallas, en el tercer partido, mete 49 puntos sin fallo ante el mejor Setchibak, el que más tarde sería segundo o tercero en el defensor del año. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Y el año de Nowitzki fue increíble, pero pagaron todas con Pau. ¿Qué pasó? Que Mitch Ketchup, aquel entonces general manager de Ángeles Lakers, dice, bueno, pues vamos a traspasar a Pau, que está todo el mundo ahí hablando de él, de que es el culpable, y así me ganó un poco el favor de la prensa porque ya estaba empezando a ser bastante cuestionado y buscó un poco el traspaso como escudo, ¿no? No vamos a poner ejemplos futbolísticos actuales, pero por ahí fue la cosa. ¿Qué pasó? Enfrente, los Hornets, que ya hemos dicho que tenían el mejor talento generacional de los bases, como era Chris Paul, que estaban haciéndolo no mal, o sea, llegaban a playoff, estaba David West por ahí también, hacían primera o segunda ronda. De hecho, creo que me he equivocado y el primer equipo contra el que jugaron en esta ronda, en ese año, fue contra Hornets, primera ronda 2011, y ganaron los Lakers. Entonces, el traspaso fue el siguiente. Es que es increíble, ¿eh? ¿Cómo hubiera cambiado absolutamente todo? Pensarlo. Llega a los Lakers Chris Paul, 26 años, mejor base de la liga, jugando en el triángulo ofensivo con Kobe Bryant, con Andrew Bynum. A Houston Rockets marcha Don Pau Gasol antes de que llegara Harden, evidentemente. Y los Hornets recibían a Eric Gordon, que más tarde acabaría jugando en Rockets, a Chris Kaman, que más tarde acabaría jugando en los Lakers, al Farouk Aminu y una ronda de 2012 que convirtió los Clippers más tarde en Austin Reeves. ¿Qué pasó? Pues lo que he dicho, que todos esos nombres, Lamar Odom, que Eric Gordon, Chris Kaman y el Farouk Aminu fueron al final a los Clippers. Porque el traspaso se vetó por completo, Chris Paul tenía que salir sí o sí y al final se fue a los Clippers donde se encontró con el Blake Griffin rookie que era un espectáculo, con de Andre Jordan, no me salió el nombre, y bueno, ya sabéis, semifinales, finales de conferencia, un equipo sí o sí que estaba en playoff, un equipo físicamente increíble, hasta la explosión de los Warriors de 2016 eran el mejor ataque de la liga. Blake Griffin además desarrolló un tiro exterior, ahora que hablábamos de eso, junto a Chris Paul, tremendo. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado?
Podemos pensar que los Lakers venían de jugar 3 finales seguidas, Kobe había sido MVP, había sido MVP de las 2 finales que había jugado y habían ganado los Lakers. ¿Qué habría pasado con los Lakers? Bueno, evidentemente lo más importante es que Kobe no se habría lesionado del tendón de Aquiles, porque no habría tenido que estar jugando 43 minutos por partido con esa edad. Eso responde a una pregunta que nos hicieron también en el chat el otro día. Los Hornets no habrían conseguido el número 1 del draft al año siguiente, que sería Don Anthony Davis. Los Rockets, evidentemente, no habrían tenido a lo mejor a James Harden al año siguiente, puesto que ya estaba ahí Pau y el contrato de Pau era alto. No sé si eso se podría haber hecho, porque tampoco he mirado más allá en cuanto a Rockets, pero en cuanto a lo puramente deportivo, Oklahoma llega a las finales de 2012. ¿Y si un duelo entre Oklahoma y Lakers en finales de conferencia, teniendo a Chris Paul, teniendo a Andrew Bynum, hubiera hecho que los Lakers llegaran a una final? Sería las no finales que se tuvieron en 2009, que eran las prometidas en 2009, que eran las finales entre Kobe y LeBron, que por desgracia, para el espectáculo, nos perdimos porque en 2009 llegaron los Magic a las finales. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate unas finales de Kobe y LeBron juntos, aquellos hits que venían de perder en final las finales con Dallas, el equipo que había eliminado a los Lakers y que había dinamitado el traspaso. O sea, todo está relacionado. Lo hay. 2012 LeBron contra Kobe. O sea, hubieran disparado por completo las estadísticas de visionado de partido, de gente comprando el League Pass a saco. Las entradas hubieran costado un pastón, un pastón. Pero ¿qué hubiera pasado si nos ponemos en que los Lakers ganan ese anillo? ¿Cómo cambia la vida de Kobe? Que hubiera tenido 6, hubiera igualado a Michael Jordan. ¿Cómo hubiera cambiado en cuanto al all time, el puesto en el all time de Kobe? Pero es que ¿cómo habría cambiado el legado de LeBron si pierde otras finales más? Hubieran sido las terceras finales que pierde LeBron. O sea, hubiera cambiado absolutamente. No estamos diciendo que sí o sí hubieran ganado los Lakers, porque Miami era un equipazo. Y además en ese segundo año de todos juntos jugaban todavía mejor y LeBron ya reventó, despegó en playoff. Pero el tema del all time, de los mejores de la historia, podría cambiar bastante. Y otra cosa que hubiera cambiado, evidentemente, es que los Hornets, al no tener el número 1 del draft, no hubieran tenido a Anthony Davis, con lo cual, habiendo pasado todo esto, lo que estamos viviendo ahora no habría pasado. LeBron no hubiera ido en el verano de 2018 a Lakers, porque seguiría ahí el contrato de Chris Paul todavía. Habría que ver cómo estarían. Y Anthony Davis, evidentemente, no habría sido traspasado a Los Ángeles Lakers por parte de New Orleans, ya que evidentemente no habría sido drafteado por New Orleans. O sea, hubiera cambiado por completo la historia actual de la NBA. David Stern, que se encargó de hacerlo así, también con las quejas de, sobre todo, los dueños de Cleveland. Me acuerdo que también el dueño de Dallas Mavericks en aquel momento se quejó muchísimo y que además luego se quejó ahí un poco de Kobe y lo pagó, porque le pegó un palizón a Kobe en 2012 en un partido de temporada regular. Pero bueno, a lo que estamos, ¿qué hubiera pasado? Que hubiera cambiado por completo la historia actual de la liga, que Chris Paul se hubiera llevado a lo mejor un anillo, que Harden no hubiera acabado en Houston, que Pau no hubiera quizá acabado su carrera como la acabó, hubiera estado en otro equipo completamente diferente. LeBron y Anthony Davis no tendrían un anillo con los Lakers. Cambia todo, ¿eh? La verdad que es increíble cómo puede cambiar una decisión el resto de la historia. Fíjate que hace ya 15 años de eso, estamos hablando de, hemos mencionado igual 8, 10 situaciones que no se hubiesen dado y que el rumbo se hubiese ido por otro sitio Ujú. completamente. Así es. Pues hasta aquí el What If de esta semana.